Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Me ven? Buenos días. Buenos días, Andreita. Buenos días. Buenos días, ¿me mira? Sí. Sí, ok, me gusta. ¿Quién más Felices está ahí? David. Hola, Jorgito. Buenos días. Una pregunta, Andreita. ¿Logra ver la pantalla? ¿Sí? Ok, me gusta. Sí. La pantalla de esta. Bien. ¿Quiénes más están por allí que no los veo? Hola. Hola, señor. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien. Vamos a Bien. iniciar entonces. Me alegro mucho de verlos. Agradezco que se hayan unido a esta clase. Vamos a comenzar lo que es esta clase. Y si está escuchando todo lo que hace. Vamos a comenzar. El tema de esta clase es pasado inmediato, reciente y distante. Y vamos a iniciar con esta imagen. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban así? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Qué miran en la pantalla? Sí. ¿Qué ven? También en el cuaderno. ¿Qué ven allí en la pantalla? Sí. ¿Qué bendice? Un bebé en el vientre. Un bebé. ¿Y dónde está ese bebé? En el vientre de la mamá. En el vientre de la mamá, exacto. Nosotros no podemos recordar el tiempo cuando estábamos en el vientre de mamá, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que estuvimos ahí porque ahora tenemos un cuerpo de carne y huesos y es gracias a nuestra mamita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué dice? Dice que todas las familias tienen miembros de diferentes edades. ¿Cómo se puede ver en una familia? O sea, en una familia ustedes ven que hay bebés recién nacidos en algunas ocasiones, no siempre. También hay niños pequeños, 2 años, 3 años. Hay niños así como ustedes de 9, 10 años. Más grandecitos como de 12, 15. Hay personas adultas como lo son nuestros padres y hay personas mayores como nuestros abuelitos, ¿verdad? Entonces, todas las personas tienen
un pasado. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema? Un pasado inmediato. También Inmediato, reciente y distante. y un pasado distante, ¿verdad? Entonces, todas las personas tienen una historia muy personal. Esta historia va desde el momento en que nacemos y somos bebecitos hasta el tiempo que estamos ahora. Por ejemplo, ustedes ahorita pueden decir, cuando yo estaba chiquita, de unos 5 años, y entonces ese es un pasado no muy lejano, porque acaba de suceder hace unos cuantos añitos, ¿verdad? No es mucho tiempo el que ha pasado. Pero en cambio, si yo digo, yo me acuerdo cuando tenía 5 años, entonces ya estamos hablando de bastante tiempo atrás. Entonces, mi pasado distante es diferente al pasado distante de ustedes. Depende de los años que hemos vivido, así es el tiempo que transcurre. Por ejemplo, ahí en pantalla tenemos, dice pasado distante. ¿Qué son? Son los sucesos ocurridos días atrás, meses atrás o incluso años atrás. Por ejemplo, si yo digo, como les dije anteriormente, cuando yo tenía 5 años, estamos hablando de un pasado distante que ha pasado bastante tiempo, varios años atrás. Entonces, eso es un pasado distante, cuando ya han pasado bastantes años. Imagínense, ustedes hace poco estuvieron como en la pantalla, se ve. ¿Esos niños los logran ver? ¿Logran visualizar a los niños? Sí. Sí, ustedes hace poco estuvieron así, no hace mucho tiempo, pero podríamos decir que es su pasado distante porque ya pasaron algunos años. ¿Cuál es el pasado reciente? El pasado reciente es cuando los hechos ocurrieron hace unos pocos días. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la clase anterior, podemos decir que fue en un pasado reciente, ¿verdad? Eso es un pasado reciente, porque hace poco fue que tuvimos la clase anterior que nos vimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, el sábado me comí una manzana, ¿de qué tiempo estoy hablando? Pasado reciente, porque solo han pasado 2 días. Si yo digo el año 2017, yo me corté el cabello. Entonces estoy hablando de un pasado. Hay que copiar eso. ¿De qué estoy hablando? De un pasado distante, porque ya pasó hace tiempo. ¿Verdad? Excelente. Ahora vamos a ver esta otra imagen. Para ustedes todavía les falta llegar a esa edad que vemos allí en pantalla. Pero en el caso de su mamá, su papá, las personas que los cuidan o los maestros que ustedes tienen, nosotros ya pasamos ese tiempo. Ya estuvimos así como esas personas que se ven en la pantalla ahorita.
Y para nosotros ese ya es un pasado, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tipo de pasado sería? ¿Pasado distante o pasado reciente? Distante. Distante. Y ahora con esta imagen que está aquí en la pantalla, Distante. distante también. Vamos a ver. No quiero decir reciente, señor. Vamos a ver. El pasado inmediato son los sucesos que han ocurrido en cuestión de unas horas. Entonces, comprendemos que el pasado distante es cuando ya pasaron muchos años. Pasado reciente es cuando han pasado solo días. Y pasado inmediato es cuando los hechos ocurrieron este mismo día, pero hace unas horas atrás. ¿Quedamos claros en esos tres pasados? Sí. ¿El primero cuál es? Pasado distante. ¿Qué significa? Que ya pasaron unos Días. años. Años, exacto. Pasado distante, ya pasaron años. Pasado reciente, han pasado solo 2 días. días. Y pasado inmediato, han pasado solo Unas horas. excelente, así es. Bien, luego, ¿perdón? ¿Alguien me habló? Bien, el nacimiento de un bebé llena de alegría a la familia. Y este pasa la mayor parte del tiempo dormido. Y poco a poco va creciendo, pasando por varias etapas. Y nos ponemos a pensar cuando nosotros vemos a un bebecito que está tiernito, al principio nos vamos a dar cuenta que solo pasa Durmiendo. durmiendo, excelente. Pero poco a poco ya se va quedando más tiempo despierto. Despierto. ¿Qué comienza a hacer? Vamos a ver esta línea de tiempo. Primero, nace, ¿verdad? Luego, se comunica solamente por risa o por llanto. Cuando las personas les hablan, entonces ellos se ponen a reír. Pero cuando tienen hambre o les duele la pancita, ¿qué hacen? Lloran. Exacto. Entonces, luego dice de que cuando están bebecitos, su alimentación, ¿qué es? Leche. Solo leche materna, leche de mami. Pero luego comienzan a aparecer sus primeros dientes. Y cuando aparecen sus dientitos, comienzan a comer más. Excelente. Entonces, ¿sabe por qué sé yo todo eso, señor? ¿Perdón? Señor. ¿Sí? Yo, Andrea, ¿sabe por qué sé todo eso yo? Dime. Porque soy hermana mayor. Ajá. Soy hermana mayor. Sí. Entonces usted tiene su hermanita, que es más pequeña. Hermano. Su hermano. Hermano. Y entonces usted ha visto las etapas de su hermanito, ¿verdad? Bien. Entonces, gracias por su participación. Entonces, podemos ver cómo un bebé va evolucionando. Luego dice de que aprende a gatear. Anda ahí solo gateando, ¿verdad? Aquí es. Luego comienza a dar sus primeros pasitos. Entonces, un poco temeroso, pero él quiere caminar porque quiere moverse para todos lados, ¿verdad? Luego, Está escuchando muy bien.
también comienza con los balbuceos. ¿Saben qué es un balbuceo? Sí, cuando quiere decir unas palabras, pero no puede, no le salen muy bien. Exacto. Mi hermanito está haciendo esas etapas. Aunque ¿Perdón? bueno, es que algunas palabras le cuesta decirlas. Como las palabras que llevan R y así. Los números ya también ya les empieza a decir, fíjate. Ah, qué bien. Entonces, los niños comienzan a balbucear. Muchas veces solo dicen agu, da, o agua, pueden decir, porque esa palabra la aprenden bien rápido. Luego, ya sus palabras se convierten en frases. Por ejemplo, ya dicen mamá, ya dicen agua, ya dicen papá, o dicen el nombre de la persona que convive más con ellos. Entonces, los niños ya comienzan a dar sus primeros frases, ¿verdad? Y ya caminan. Luego, debemos de saber que los niños en las primeras etapas de su vida dependen completamente de los adultos o de las personas que están mayores a ellos. Por ejemplo, como decía Andrea. Andrea decía que su hermanito va creciendo, ¿verdad? Entonces, el niño desde bebé necesitaba bastante cuidado de su mamá y también de los hermanitos, porque los hermanitos pueden ayudar a mamá, por ejemplo, a alcanzar algo que necesiten para el bebé, un pamper o alcanzar, digamos, algo que el niño necesite, un diaper o puede ser la pachita con el taponcito, ¿verdad? Porque cuando los niños están pequeños, uno no puede tocar el biberón, porque si no lo contaminamos y podemos enfermar al niño. Entonces, es importante que aprendamos cómo ayudar a mamá si lo necesita para que le ayudemos con nuestros hermanitos, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, excelente. No se escucha un poco bien, maestra. Sí, está fallando un poco, creo, el internet. Bien, luego vamos al siguiente paso, que es cuando el niño comienza a hacer las cosas por sí mismo. Comienza a jugar, a agarrar No se entiende lo que está cosas, diciendo, maestra. pero todo eso son etapas que comienzan a crear un pasado. Porque ya cuando el niño que nació y se fue desarrollando poco a poco, llega a una edad como la que tienen ustedes, entonces la etapa de bebé ya se ve como en un plano pasado distante. Ya después va pasando lo que es el pasado reciente, que es cuando han pasado algunos días, y luego el pasado inmediato, que es solamente unas horas, ¿verdad? Entonces, la historia personal está unida a la historia familiar. Todo lo que nosotros vivimos está Nadita, también... maestra, no se está escuchando demasiado bien. ¿No se escucha? ¿Los demás sí me escuchan? escucha bien. Ok. Sí, Entonces, les decía que la historia personal está unida a la historia familiar. Yo no puedo contar solamente mi propia historia porque allí incluye también lo que es mamá, papá, hermanos, tías, tíos, abuelitos, abuelitas. Entonces, todos somos una familia y entre nosotros creamos lo que es el pasado, tanto distante como pasado reciente o pasado inmediato. Entonces,
en la familia vemos que hay sucesos que son bien importantes. Pueden ser muy alegres y divertidos, pero también pasamos por momentos difíciles en la familia. Un ratito, maestra, bien. ¿Sí? ¿Hola? Entonces, debemos de estar siempre unidos, porque el hecho de estar unidos y de poder compartir en familia todos esos momentos, sean alegres, sean más o menos tristes, o sean momentos difíciles, o sean de bastante felicidad, todos esos momentos se pasan en familia y tenemos que aprender a llevarlos de la mejor manera, porque todos esos momentos son importantes en nuestra vida, porque nos damos cuenta que nuestra familia está con nosotros, tanto en las buenas como en las malas, como dice un dicho, ¿verdad? Que es importante que sepamos quiénes son quienes están con nosotros, tanto en las buenas como en las malas. Y así también nosotros aprender a llevarnos bien con todas las personas, no solo con nuestra familia, sino también con las personas que nos rodean. Es importante respetar a nuestros vecinos, todos ellos tienen lo mismo que nosotros, un pasado distante, un pasado reciente y un pasado inmediato, que en algunas ocasiones podemos convivir con ellos Creo también. que deben apagar los alumnos el micrófono. ¿No escuchan los demás? ¿O usted tiene apagado su micrófono? Porque los demás los tienen apagados, solo algunos. Bien, entonces es importante de que la familia siempre permanezca unida. Luego, a veces en casa siempre nuestros padres tratan de mantener lo que son álbumes fotográficos. Estos álbumes a veces los tienen en libros así grandes o pueden ser unos pequeños, pero a veces los tienen también en las redes sociales. Entonces, debemos de saber que tenemos que ser responsables en cómo administramos, ¿verdad? Lo que son las redes sociales y qué tipo de fotografías están en las redes, tanto públicamente, porque esas fotografías pueden personas hacer uso de ellas y tal vez no sea tan adecuado el uso que hagan. Entonces hay que tener cuidado con quienes se comparten las fotografías, ya que eso es parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces tenemos que tener siempre en mente de que tenemos que ser cuidadosos con quienes vamos a compartir lo que son nuestras fotografías. Yo quiero decirles que me siento alegre de poder compartir con ustedes esta clase y poder de esta forma socializar la clase del pasado, ¿verdad? Del pasado. ¿Cuáles eran los tres? Pasado. El que ya pasó. Pasado inmediato, reciente. Excelente. Pero el que ya pasó hace varios años, ¿cómo se llama? Pasado. Distante. Excelente. Cuando ya pasaron 10. 10. Cuando ya pasaron 10, ¿cómo se llama? Pasado. Inmediato. Reciente.
Reciente. Y cuando solamente han pasado horas, ¿cómo se llama? Inmediato. Pasado inmediato. Excelente. Vamos a repetirlo de nuevo. Cuando ya pasaron años. Pasado distante. Pasado distante. Excelente. Cuando ya pasaron días. Pasado Reciente. Pasado reciente. Bien hecho. Y cuando solo han pasado horas. Pasado inmediato. Pasado inmediato. Excelente. Entonces, es importante que reconozcamos cómo es nuestro pasado. Si ya pasó hace mucho tiempo, si recientemente pasó o si acaba de pasar en este día, ¿ok? Entonces, yo los dejo. Quiero que sepan que los quiero mucho, mucho, mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Yo también, maestra. Ok, yo también los quiero mucho, mi amor. Gracias por su amor. Y espero verlos en la próxima clase, ¿ok? Se me cuidan, permanezcan en casita, no salgan, a menos que sea una emergencia, pero bastante emergencia, porque de lo contrario hay Ok, maestra. casita, ¿ok? Los quiero mucho, se me cuidan y hay que guardar las medidas, ¿verdad? Adiós. Lavando las manitas frecuentemente y utilizar alcohol gel, ¿ok? Chicas, Abuelita. pues nos vemos. Se me cuidan, Adiós, señor. quiero mucho. Adiós, Hagan señor. ejercicios. Adiós, la quiero mucho. Adiós, mi amor, yo también los quiero mucho. Se me Adiós. cuidan. Adiós, señor. Amores. Adiós. Adiós. Maestra. También la quiero mucho, señor. Yo también, mi amor, la quiero mucho a usted. Ojalá pase esto rápido para darle un fuerte abrazo. Ah, yo también les quiero dar un abrazo grande. Les voy a dar un abrazo individual y un abrazo grupal, todos juntos, ¿ok? Y va a aplastar. Vaya, pues, mis amores, se me cuidan, los quiero. Adiós, señor. Adiós. Feliz. Adiós.